Cápsulas para la vida con el pastor Abner Hurtado. Muchas bendiciones, soy el pastor Abner Elías Hurtado. Hace algunos días escuché a una mujer decir: Señor, haz justicia en mi nación. Y recordé lo que dijo Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 6. Aquella mujer dijo: Señor, Dios mío, haz justicia. Yo la observé y me llamó mucho la atención. Posiblemente estaba pasando por alguna necesidad, alguna escasez. Posiblemente estaba pasando por alguna tribulación, que es lo más probable. Sin embargo, Jesucristo habló acerca de eso. En el capítulo 5 del libro de Mateo, versículo 6, Jesucristo se para frente a una multitud. Dice la Biblia que eran aproximadamente 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Y Jesucristo dijo: bienaventurados, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Sabes? Yo te insto en este día que le creas a Dios. Levanta tu rostro y di: Señor, haz justicia. Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios que hace justicia. Dios es un Dios que no le gusta y no abraza la maldad. Jesucristo dijo, enviado por el mismo Padre: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Sabes? Cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, la justicia de Dios viene a nuestra vida. Yo te invito en este momento a que tú pidas la justicia de Dios, abriendo tu corazón, diciendo: Señor Jesús, entra en mi corazón, te doy mi vida para que tú me des la tuya. Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy confieso con mi boca que Cristo es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos. Aquella mujer dijo: Dios mío, haz justicia. A mí me llamó mucho la atención y lo recordé. Jesucristo dijo: bienaventurado. Escúchame algo, eres bienaventurado si tienes hambre y sed de justicia, porque Dios promete en este día que un momento serás saciado. Bendiciones. Cápsulas para la vida con el pastor Abner Hurtado. Estamos de vuelta a la tierra prometida. Este es su programa La Iglesia del Aire. Estamos hoy tratando del tema secreto para prosperar. Estamos hablando cuando las parteras se negaron a cumplir la orden del rey, arriesgando su vida. Pero qué bueno que Dios las recompensó en grande. Llegó la paz, la tranquilidad, la prosperidad, la abundancia en su casa. ¿Qué dicen mis amadas pastoras Heidi y mi esposa linda, pastora Agnes? Dios te bendiga, esposo amado. Bueno, estamos hablando sobre los secretos para prosperar. Y bueno, en todo este tema que mi esposo está disertando, el número uno, el secreto número uno para prosperar es el temor a Dios. Porque nadie va a prosperar sin tener temor a Dios. Y no es temor de que le tengo miedo a Dios, no. Temor de deshonrar a Dios con mis hechos, con mis acciones. Temor de deshonrar a Dios con las decisiones que estoy tomando en mi vida. Temor de deshonrar a Dios con lo que yo estoy haciendo en un momento dado. Entonces, esos son los secretos para prosperar. Siempre, en todo tiempo y en todo momento. Y vemos a lo largo de la Biblia, a lo largo de las historias bíblicas, en el caso de José. José fue un hombre que Dios lo prosperó grandemente. José de Egipto, como lo conocemos en la Biblia, pero José fue un hombre que tuvo temor de Dios. José tuvo la oportunidad de pecar y de hacer cosas a su manera y quizás iba a prosperar en ese momento a la manera natural, a la manera de la lógica humana, pero no, José prefirió prosperar, tener temor a Dios y prosperar a la manera de Dios, que es la manera que te bendice y es la manera que no te va a añadir tristeza.
porque mucha gente prospera, pero sin la cobertura de Dios, y entonces es una prosperidad efímera, es una prosperidad que no se consolida, es una prosperidad, como decimos, de paticas cortas, es una prosperidad momentánea, pero que no es permanente, es una prosperidad que perece muy rápido. Pero cuando tú y yo tenemos temor a Dios, como fue en el caso de estas mujeres a quienes se les había dado una orden para ejecutar la muerte de todo varón que naciera de las hijas de las hebreas, de los hijos hebreos, ellas se rehusaron a cumplir esa orden, aunque no estaba escrito todavía ese versículo que dice: es menester obedecer primero a Dios antes que a los hombres. A estas parteras se les reveló en el alma, en el espíritu, que no debían hacer lo malo, porque el hacer eso, el ejecutar esa acción, iba a traer consecuencias nefastas a su vida. Ellas prefirieron obedecer a Dios siempre y cuando la obediencia, ya sea, mira, puede ser a tu papá, a tu mamá, no vaya contra los principios de Dios y contra los principios de vida que se te han enseñado, pues obedécelas, pero siempre y cuando estos vayan alineados a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Pero si te mandan a hacer cosas que tú sabes que a Dios le desagradan, pues es menester primeramente obedecer a Dios antes que a los hombres. Al apóstol Pablo una vez, creo que fue a Pablo, que le prohibieron que no hablara más de Cristo, que no predicara más en el nombre de Cristo. Y él dijo: mira, yo les respeto todo lo que ustedes quieran, pero ¿cómo me van a prohibir a mí que yo hable de Cristo? Es menester que yo hable la palabra y que le hable al pueblo de las consecuencias. Tengo que hablarle al pueblo, tengo que decirle, así como lo estamos nosotros haciendo en este momento a toda Venezuela. Hay que crear conciencia del pecado, hay que crear conciencia de lo que es no obedecer a Dios. Y Pablo dijo: no me pidan eso, porque esto sí no se los voy a poder cumplir. Y Pablo siguió predicando a costa de su vida. Entonces, ¿qué tan dispuestos estamos tú y yo a arriesgar? ¿Hasta dónde? ¿Qué límite hay en nuestras vidas por seguir predicando el Evangelio de Cristo? Es una interrogante por seguir las pisadas del Maestro. Como dice el canto: he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. Y cuando usted y yo decidimos seguir a Cristo, vamos a tener que tomar, pastora Heidi, decisiones en nuestras vidas que quizás van a afectar nuestra relación. Puede ser con alguien de mayor jerarquía que esté por encima de nosotros, siempre y cuando estas personas nos estén pidiendo cosas que que vayan a irritar la majestad de Dios con nosotros. Entonces yo prefiero obedecerle a Dios antes que a los hombres, pastora. Así es, pastora. Definitivamente hay muchas personas que en esa debilidad tal vez de personalidad, de identidad, les va llevando a tener un temor equivocado, y cada vez que se le da un mal consejo en decisiones que de repente pues se consulta, usted tiene una amiga y por ejemplo usted está mal en el matrimonio, y usted tiene una supuesta amiga y usted va a informarle, no informarle, a consultarle, a decirle lo que le está pasando, esa amiga va y le da a usted un consejo que no necesariamente es el consejo que está apegado a la ley de Dios. De igual manera, los hijos, muchos de los hijos cuando comienzan a crecer, ya quieren pues tomar decisiones aparentemente en libertad, y comienzan algunos amiguitos, algunas compañeras o compañeritos de estudio a decirle que eso es algo anticuado, que no se van a estar dejando gobernar, y comienzan un sinfín de consejos que va llevando lentamente a este joven a caer en un territorio de rebeldía. La rebeldía bajo ningún concepto va a acarrear o va a traer como consecuencia buena algo que de verdad pues satisfaga a una persona. Entonces comienzan estos consejos a caminar, comienzan estos consejos a estar allí haciendo un trabajo en la mente de un joven, también un trabajador, como bien lo decía pastora, personas que se dedican a querer estar en un trabajo, en un empleo y decir lo voy a hacer bien, pero cuando comienza a ver a su alrededor hay comportamientos, hay decisiones, hay hechos que no necesariamente agradan el corazón de Dios, y estas personas por temor muchas veces o por querer caminar por donde todo el mundo camina, comienzan a repetir patrones equivocados que le llevan a malas consecuencias.
es un llamado que nosotros hoy queremos hacer a través de esta reflexión, como dos mujeres en una posición de partera, de atender a esas mujeres que estaban a punto ya de traer a sus hijos al mundo, cómo Dios nos enseña que ellas, por tener lo principal, como bien lo decían los pastores, ese temor verdadero. Porque hay gente que uno escucha decir, no, es que yo creo en Dios y yo temo a Dios, pero andan haciendo todo lo contrario al temor a Dios. O sea, no hay congruencia entre lo que dicen y lo que hacen. Entonces, son personas que se dejan llevar por lo que realmente otros quieren hacer, no tienen su propia identidad, no tienen decisiones claras, y cuando se vienen a dar cuenta hay consecuencias negativas. Nosotros debemos, por sobre todas las cosas, mantener una conexión clara donde tú estés laborando, donde tú estés viviendo, con tus mismos familiares, qué se está escuchando, qué se está decidiendo en el seno familiar, para que tú no te hagas partícipe de decisiones que están mal, como en este caso, estos edictos de muerte, de matar a estos niños que si eran varón los mataban y si eran niñas las dejaban vivir, y estas mujeres sabiamente tomaron decisiones correctas que luego fueron recompensadas. Tal vez el motivo de tu fracaso, el motivo de que no te vaya bien, es porque has hecho todo lo contrario a lo que Dios ha querido que tú hagas. Y eso te ha ido llevando lentamente a estar en consecuencias, en fracaso, en decepciones, en soledad. No tienes paz, no tienes tranquilidad, no tienes bonanza, nunca hay refrigerio, todo te sale mal. Y tú dices, o tal vez le echas la culpa a Dios y crees que Dios es el culpable. Dios no es el culpable de eso, porque Él dejó bien claro en nosotros una inteligencia, la sabiduría dirigida por Él para que nosotros hagamos lo que realmente nos conecta a una vida exitosa. Lindo el tema, lindo el tema. Tenemos que hacer una pausa. Cuando vamos al segmento final, las conclusiones, los aportes y la oración. Nos llama mucha gente, vamos a estar hablando por ellos. Y también vamos a abrir el próximo segmento con el micro del apóstol Desiderio Euskadi, familias Jais. Jais significa Jesús, escudo y salvación. Una pausa, ya regresamos.